Bueno, estamos ya listos por aquí en Hablando Claro. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hoy es 19 de julio, hay fiesta en el Orsa y también es el día de San José. Manuel Brito, nuestro invitado. ¿Cómo estás, mi estimado? Saludos. Un placer estar contigo. Mira, vale, tantas cosas están pasando. Estamos hablando aquí de Guarena, de Guatire. Hoy es el día de San José. Hoy es día de San José. Tengo entendido que hay feriado bancario. Qué importante, ¿no? Sí. Feriado bancario y viniendo de esta festividad con motivo de la victoria, chicos, el campeonato Sí, que logró Venezuela. impresionante, de verdad. Yo sí tenía bastante esperanza, yo sí tenía fe, porque de verdad que teníamos un buen equipo y lo demostraron y es interesante. Ahí hasta salen análisis sociales y políticos, ¿no? Porque tienes un grupo de peloteros que se han destacado, gente joven, mucha gente joven, y creo que eso rompe un poco, Michelle, esos mitos de que en Venezuela el país está en el suelo, que no se están generando relevo, no se están haciendo nuevas generaciones de relevo. Creo que ahí esto tumba un poquito esa retórica, ¿no? Mira, Una cosa es que uno tenga críticas y otra cosa es que magnifiques estas críticas en línea como de destruir lo que es el país. Mira, muchas cosas están pasando en el acontecer de nuestro país. Estamos además en vivo por YouTube, estamos aquí por YouTube y también estamos a través de tus cuentas en la red social X, Sí, TikTok. en TikTok, estoy por TikTok en este momento. Dígalo ahí. ¡Epa, mi llave! Epa mi llave, ahí dice que conecten. Mira, bueno, han habido cambios. Sí. ¿Cómo ves esos cambios? Tú siempre estás muy asiduo en esos análisis a través de tus cuentas, ahí en TikTok y en las redes sociales en general. Bueno, tras los sucesos de enero Ujú. del 2026, hay mucha incertidumbre política en nuestro país, sobre todo de tratar de entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Versiones van, versiones vienen. Unas te dicen que estamos bajo una tutela, Ujú. hay un gobierno, el gobierno de la doctora Delcy Rodríguez, un gobierno títere. Creo que estos cambios mandan una señal clara y que va contraria a esos pensamientos, ¿no? Tiene tiempo el rumor de que iba a salir Padrino López. Yo siempre he dicho, Padrino López es un ministro. Los ministros no son cargos de elección popular, Claro. son cargos de libre nombramiento y remoción. Y si hay una presidenta nueva encargada, en este caso, es lógico que ella arme un equipo de gerencia con el cual ella se sienta cómodo para trabajar. O sea, eso no tiene nada en particular. Si los propios presidentes en el transcurrir de sus mandatos hacen cambios ministros, a veces incluso le piden la renuncia a todos los ministros y hacen un cambio completo, no pudieses pensar algo distinto de una persona que está tomando la dirección del país, ¿no? En todo caso, creo que el currículum del nuevo ministro también da unas señales muy claras. Bueno, no, que es que el tema de la traición en nuestro país o el manejo, como decíamos hace un momento de afuera, el ministro, cuando tú revisas su trayectoria, es un militar de la rama del chavismo. De la rama más fuerte del chavismo. Es un militar institucional, tiene muy buenas referencias dentro de las Fuerzas Armadas, un hombre además muy conocido, que además para aquellos que pensaban que podía haber algún manejo distinto de los fuerzas de seguridad del Estado, el hombre viene de ser 2 veces director del SEBIN y ha sido ministro de Relaciones Interiores. Es decir, yo lo veo como una apuesta sólida a mantener la paz y la tranquilidad en el país y a ratificar que este es un gobierno que tiene su origen revolucionario desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Mira, muy interesante. No sé si nos acercan, el equipo de producción le pido que nos acerque ahí, porque por ahí te escriben también en las redes, para mi llave, no se escucha, y gente también nos escribe por aquí. Si nos acercan ahí la cámara y lo ponemos por aquí, por este lado, mientras yo leo por aquí unos comentarios, dice por aquí, te lo voy a pasar para que tú, hermano, lo adecúes, si quieres lo pones por aquí mismo, porque dice, para mi llave, no se escucha la cosa. Eso por ahí está, pues mira, ahí está. Ahí está. Mira, aquí dice, ese sentimiento siempre vivirá AMG 4097, hablando de esta fecha y además recuerdan el trabajo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Carlos Herrera, saludos desde Nigüe, Yaracuy, los queremos de vuelta a nuestro presidente Nicolás Maduro y su esposa primera dama. Bueno, por aquí nos escribe, también nos dice Jan Palavecino, muy interesante las reflexiones y análisis de Epa Mi Llave. Gracias. Yo lo sigo.
Gracias. esos comentarios por el YouTube. Muchas Mira, gracias. muy interesante toda esta lectura. Siento que en este momento se está apostando mucho, bueno, además de la tranquilidad del país, creo que estamos avanzando en ese proceso de reconciliación, esta ley de amnistía. Siento que también es la hora para profundizar el trabajo, la gestión pública. Es decir, vemos estos cambios que creo que se insertan allí, pero vemos también el trabajo que hacen gobernadores, alcaldes y la exigencia de la gente, ¿no? Porque, bueno, la gente también, mira, arréglame mi calle, este tema del servicio. O sea, creo que es el momento también de la misma autoexigencia y autocrítica constructiva, pero de trabajar por el país. Bueno, tú y yo juntos coincidimos hace unos días en la inauguración de una plaza en el municipio Plaza del estado Miranda, ¿no? Y hemos podido ver ahí una gestión muy interesante del alcalde. Yo creo que uno de los problemas que tenía, digamos que venimos arrastrando, que viene arrastrando el oficialismo desde hace algún tiempo, es que tal vez había más enfoques en los temas políticos de parte de los garantes del trabajo, bien sea a nivel de gobernación, bien sea a nivel municipal o incluso de algunos organismos públicos más dedicados al tema político, a hacer vida política que hacer su trabajo y su gestión. Yo he sentido y el trabajo que yo he hecho de seguimiento en la calle me ha demostrado que han hecho un cambio importante en este sentido. Es decir, el alcalde que está haciendo su trabajo como burgomaestre, dedíquese a hacer su trabajo como burgomaestre. Tiene una actividad política, definitivamente, los vemos siempre presentes en sus actos políticos, pero están haciendo gestión. Y esto es un reto interesante para la oposición, Claro. porque ahora tiene también que darse cuenta de que ellos antes podían solaparse con esas fallas que existían. Bien sea un alcalde que llegaba a un municipio donde anteriormente habían estado alcaldes oficialistas y él es opositor, y bueno, de repente algunos hacían buena gestión, otros no, pero bueno, entonces era chévere. Bueno, sí, cualquier cosa va a ser mejor que lo que estaba antes, ¿no? O cuando comparas con un alcalde opositor que tiene vecinos oficialistas. Y de repente ellos no hacían un buen trabajo, entonces todo se veía como parte de la crisis del país. Yo estoy viendo en municipios chavistas una actuación bien interesante, muy positiva. Lo vimos nosotros ese día que fuimos a esa inauguración, vemos el feedback de la gente, porque tuvimos hasta la oportunidad de conversarlo, y es un reto entonces también para los alcaldes opositores, Sí. así también para para el único gobernador opositor que hay. Pero es importantísimo notar ese cambio que está teniendo el país, porque yo creo, Michelle, estoy convencido de que el venezolano ha madurado mucho políticamente y ahora es mucho más exigente. Y frente a estos cambios que está viendo el país, más exigente se va a volver. ¿Cómo ves el tema de la politización? ¿Tú crees que la gente se está despolitizando? Quizás en este momento se está un poco, digamos, buscando de encontrar o se está alineando ideológicamente a a otro sector, o la gente dice, mira, ya no quiero en este momento. No, No pienso sé, que está lectura? pasando lo contrario. Okay. ¿En qué sentido? En que sí estamos muy polarizados. ¿Tú crees que esa polarización bajó? Lo que creo es que está surgiendo el grupo que no estaba polarizado. Okay. Yo siento que bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, señor. O sea, sí existe todavía esa polarización. Favor, en contra, y hay un el grupo que se autoproclamó, vamos a decirlo así, o sea, o la gente que dijo, ya estoy cansado de la política. Yo estuve un tiempo largo en ese lado de la calle, ¿no? Yo digo que está la acera de la derecha, está la acera de la izquierda, y la mayoría del pueblo realmente está en el centro de la calle, ¿no? Es decir, no es de un lado, no es de un lado extremo, no es del otro lado extremo. Y mucha gente decidimos por un tiempo retirarnos de la política por cansancio. Sobre todo algo que yo he sentido y he visto es el cansancio a la mala información, el cansancio a la desinformación, el cansancio a la mentira. Y por eso una de mis postulados es, señores, tenemos que comenzar a decirle la verdad a la gente. O sea, de los grupos políticos, en mi caso que desde la oposición, tenemos que decirle la verdad. Si no, seguirán las personas en esa franja intermedia sin creer ni de un lado ni del otro, por cuanto se ha mentido muchas veces. Y es importante ganar la confianza. Si nosotros queremos realmente tener una presencia en el país, la gente tiene que confiar en el liderazgo político del grupo al que pertenezca. Pero definitivamente, yo que vengo de la oposición, y una de mis grandes frustraciones era, oye, creer en algo que al poco tiempo me daba cuenta que era una mentira. Y eso frustra a la gente y eso te lleva a no votar.
Entonces, nosotros queremos cambios y cambios democráticos. El cambio democrático es a través del voto y el voto se gana con confianza. Mira, y por cierto, hablábamos fuera de cámara, hablando de esa confianza y de ese repensar, reflexión de los actores políticos. Me hablas del caso de la oposición y fíjate tú, este fin de semana que acaba de pasar una andanada de cosas en las redes, que si fulano, que si el otro, que si se llevaron a no sé quién, que si el otro, una cosa increíble, ¿no? Entonces, parecieran repetirse los errores de un sector político extremista que está fuera del país y entonces dice, no, que la señora dice voy a regresar, que ya voy a regresar, que en 2 semanas regreso y por otra parte montan otro fake. Entonces uno dice, oye, pero parece insistirse en esa desconexión de la realidad. ¿A dónde va a llevar haciendo lo mismo, si haciendo eso que ellos hacen ya les ha traído fracaso y más fracaso? Bueno, Michelle, ese es uno de mis postulados. O sea, ¿qué le pasó recientemente a Luis Olavarrieta? Entrevistó a Jorge Rodríguez y lo crucificaron por entrevistar a un personaje relevante del chavismo. ¿Qué le pasó a Enrique Márquez? Bueno, fue invitado a un evento en el Congreso de los Estados Unidos y fue crucificado. Es decir, si tú no te alineas con lo que un grupo de oposición, un grupo además que es minoritario dentro de todo lo que es la oposición, porque recordemos, académicamente hablando, oposición es todos aquellos que no votaron en un momento determinado por el oficialismo. Ese es el concepto académico, políticamente hablando, de oposición. Votes o no votes. O sea, si yo no voté, o sea, ¿quién refrenda cuando va a una reelección o cuando tiene un candidato? En el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum en México. Claudia Sheinbaum representaba al gobierno que estaba dejando AMLO. Ella es la oficialista, ella está defendiendo un proyecto que viene rodando. Quien no vote por ella es opositor, votes o no votes. Hay gente que dice, pero espérate un momentico, el que no vota también está en contra de la oposición. No, porque ya tú estás definiendo como que si oposición es porque tienes un bando político. Y académicamente eso no es así. Por eso hay que romper ese concepto de que oposición son los que están con un grupo político. No, señor. Los ninis son oposición, aunque no hayan ido a votar. Entonces, ¿por qué insisto yo mucho en esto? Porque te estigmatizan. Ah, no, porque la oposición, no, espérate un momento, que eso es un grupo dentro de la oposición que si tú entrevistas o estoy aquí contigo en este programa, entonces quiere decir que yo tengo una línea política. No, no necesariamente. Y hacer oposición no es que yo todo lo que haga un gobierno lo critique. ¿Por qué razón? Entonces, por ejemplo, yo voy a estar contrario a que nuestra bandera tenga 8 estrellas. No, no lo estoy, porque eso fue un legado que dejó Simón Bolívar pendiente. O recuperar nuestro Esequibo. O sea, no puede ser. Hay gente que estuvo en contra de que nosotros ganáramos el título de béisbol ahorita, porque entonces era de una u otra forma una propaganda indirecta. Eso es ser oposición, eso no es ser oposición. Oposición es hacer críticas, como tú decías hace un ratico, constructivas y reales al gobierno. Eso es hacer oposición, pero no oponerte a todo lo que esto haga. Pero hay mucho chantaje. Hay mucho chantaje a ese sector que tú dices, un sector pequeño que si tú tienes una posición distinta a ese sector, bueno, te atacan a través de las redes sociales, te vilipendian, te construyen ahí todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo he recibido muchos esos ataques, pero bueno, uno va creando ya también, y nosotros que amamos la comunicación y que creemos en la verdad, ya nos vamos haciendo una coraza de animal marino fortalecido, ¿no? Porque de verdad que hay que tomar una postura, si no seguimos repitiendo los errores del pasado. Y oye, yo hace como 5 años dije, espérate un momentico, vamos a volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Y tú me decías hace unos minutos, tú exponías aquí, que los errores en que están incurriendo grupos que están surgiendo tras el 3 de enero. Efectivamente, nosotros vemos unos personajes políticos que toda la vida lo hemos visto haciendo exactamente lo mismo, o sea, crítica por criticar. Si tú no quieres hablar bien del gobierno, no lo hagas, pero tienes que saber construir un mensaje que le llegue a la gente. Si vas a repetir el mismo discurso, de nuevo vas a llevar a esos grupos que yo te estoy diciendo que siento que están comenzando a surgir y que quieren de nuevo a participar en la política, tomar posición en la política, los vas a volver otra vez a relegar. Se necesita un cambio en la manera de ver la política y en la manera de comunicarla además. Ese sector pensaba que las cosas
iban a ser distintas. O sea, ese sector estaba pidiendo agresión contra el país. Han postulado eso, no, bueno, de entrega y convertir a Venezuela prácticamente en una colonia. María Corina, bueno, aquí durante el que fue el año 24 prometió entregar al país, a Trump le regaló el Premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Y los cálculos no le salieron como ese sector pensaba. Sí, que ahora dice que va a regresar, o sea, ¿qué debe pasar en ese sector? ¿Tú crees que deben regresar al país o ponerse a derecho? ¿Qué debe pasar allí? Bueno, deberían regresar al país. Primero que nada, deberían regresar al país los que tengan que ponerse derecho a hacerlo, pero tienen que hacerlo por una sencilla razón. O sea, no puedes seguir haciendo una política de un sector radical de la oposición, un sector que no es la mayoría de esa oposición y que les resulta muy conveniente, muy cómodo desde el exterior tratar de dar instrucciones adentro de Venezuela, ¿no? Es bien fácil decir, salgan a marchar para defensa del salario hacia la Asamblea Nacional y hacerlo desde Miami, desde Buenos Aires o desde de Bogotá o Madrid. O sea, eso es muy sencillo. Hazlo desde aquí. Porque además, ese cuento de que no, yo sé muy bien lo que pasa en Venezuela porque leo las redes sociales o porque tengo un familiar. Mire, yo he comprobado en todo el tiempo que son los que menos conocen al país, porque además el familiar le dice, sí, todo aquí está fregado, esto está muy malo, mándame la remesa. Entonces, ahí hay hasta intereses familiares creados que te distorsionan la información. Además, mira, Michelle, algo que yo he hecho y tengo que darle las gracias al chavismo, porque a mí no ha rechazado el que yo lo haga a sabiendo que yo no soy chavista, que es bajar a las catacumbas. O sea, uno tiene que conocer qué es lo que pasa en nuestro país, no lo que te dice un grupo que además sus relaciones son con un sector socioeconómico del país que no representan la mayoría. No, que yo tengo la gente en los barrios que me dicen, mire, compadre, yo a veces salgo a caminar y yo vivo en una urbanización de clase media, y la gente me pasa y me saluda y dice, ¡epa, mi llave! Y yo, ¡epa, vecino, qué más! Yo te sigo. En serio, sí. Y bueno, algunos me dicen que son opositores, pero que piensan como yo. Otros me dicen, yo soy chavista. Lo que pasa es que no lo dicen por temor. Uno cree que el temor puede existir nada más a los que son opositores, porque el chavismo te va a perseguir. No, compadre, hay muchísima gente en clase media, para que lo sepan. Hay muchísima gente de zonas populares que no lo manifiestan porque tienen que trabajar en una empresa que es de gente que tal vez son opositores y no lo dicen por miedo a que lo vayan a votar. Aquí hay miedo de lado y lado. Ahora, fíjate, se están tomando decisiones importantes en la Asamblea Nacional, la ley de amnistía, abriendo las puertas a un proceso de reconciliación, esta ley de hidrocarburos que ya fue aprobada, la ley de minas que se está avanzando, y también se ha denunciado en este contexto que hay sectores tratando de, digamos, de calentar la calle Sí. a través de redes sociales, ¿no? Tal, y montar ahí alguna estrategia para que la calle se caliente. ¿Qué lectura tienes que dar tú sobre este tema? Porque, digamos, justamente se está avanzando, Venezuela está recuperando sus capacidades de producción de petróleo, hay unas alianzas, hay empresas que vienen, es decir, eh, hay elementos, digamos, que pueden decirse de que la economía del país va a comenzar a mejorar, va a comenzar a profundizarse en ese proceso. Sí. Y justamente esto coincide con sectores ya inmediatamente llamando a paro, este sector del transporte, o de esto inclusive que hasta le piden la renuncia al ministro de Educación. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿quieren reeditar otra agenda? Bueno, primero que nada, yo considero que hay que dejar siempre claro de que el ciudadano tiene derecho a reclamar por su derecho. O sea, el tema salarial es un tema profundamente importante en nuestro país porque todos sabemos lo afectado que está. Pudiéramos pasar el programa completo dando las razones por las cuales la situación está así. En algunos momentos, muy malos manejos del gobierno en la administración, por ejemplo, de petróleo. Yo siempre lo he criticado. La situación de PDVSA obedece a temas de mal manejo administrativo, temas de corrupción. O sea, eso existe y nadie lo puede negar. Y evidentemente es un tema cuya responsabilidad es del gobierno. Pero por supuesto también las sanciones han sido muy perjudicial para el país. El hecho de que PDVSA
venga incluso antes del 3 de enero recuperando su producción, es una muestra de que aún con las dificultades lo pueden hacer. Pero hay un problema mixto que no se puede obviar y que evidentemente afecta a la economía del país, y esto también afecta sobre los salarios. O sea, nadie puede decir que aquí el problema de salario no está ligado con las sanciones de Venezuela, porque además lo admitió los propios Estados Unidos. Estados Unidos dijo, nosotros lanzamos esas sanciones para perjudicar al pueblo, para que el pueblo saliera a reclamar y a hacer subversión y tumbar el gobierno. Se dieron cuenta que no va a suceder así, porque precisamente hay una franja enorme del país que no se va a prestar a esos juegos ni de fuerzas externas ni de fuerzas internas que han demostrado que quieren hacer una salida a como de lugar. ¿Por qué? Básicamente porque es un salto al vacío. Es decir, esas fuerzas internas ya le han demostrado a muchos venezolanos que no son chavistas, que no son capaces tampoco de dirigir un país, porque si no sabes dirigir un grupo en oposición, ni logras tener un grupo cohesionado, sino que están peleando entre ellos mismos en sí y cometen tantos errores, ¿cómo vas a gobernar un país? Pero entonces llega una situación devenida, como la que pasó el 3 de enero, que además nos ratifica lo que venimos diciendo, porque entonces un agente extranjero viene y dice, tú hablas de la señora Machado hace unos minutos, bueno, espérate, esta señora ni tiene apoyo popular, ni tiene el respeto dentro de Venezuela. Yo no lo estoy diciendo, o sea, eso lo he dicho yo desde hace muchísimo tiempo en mi país. Pero uno lo dice porque tienes encuestas dentro de Venezuela, hace focus group, hace unos trabajos dentro de los grupos empresariales con los cuales trabajas para determinar cómo está la situación real. O sea, mis clientes, que yo trabajo en el área de logística y hago asesorías en este sentido, me dicen, oye, Manuel, qué bueno, vamos a producir este año 20% más, o vamos a traer o abrir nuevas líneas de producción. Ajá, pero chévere, bueno, tienes que incrementar esto en almacenaje, tienes que incrementar esto en tu presupuesto, pero ¿y cómo quedamos en el tema político? Entonces, tú comienzas a hacer estudios, a contratar servicios de realizar estudios, y encuentras esa información que yo te estoy dando. Esto no es inventado ni sacado por una encuesta política, son encuestas empresariales. Entonces, una parte importante del país no cree en esa alternativa, aunque te la quieran vender por las redes sociales. Ese grupo extremo del país vive en las redes sociales. Eso deben tenerlo claro. Eso es producto, es una frase que utiliza mucho el chavismo, pero no es de ellos, es una frase que tú lo ves en las academias que se estudia la comunicación. Eso es guerra cognitiva. O sea, que te hacen ver una realidad virtual que no existe. Que hay problemas salariales, lo estoy diciendo, por supuesto que los hay. Que tuvimos una época de un tema de inseguridad que era innegable. Eso claro, es totalmente cierto, como también es cierto que se ha arreglado. Como es cierto, Michelle, que tenemos 19 trimestres continuos de crecimiento económico a pesar de tener unas sanciones. ¿Soy chavista porque vengo y digo eso aquí? No, es una realidad que dijo la CEPAL. Adelante. Y fíjate tú que, si quieres, pásame para poner aquí ahora para que te vean a ti. Gracias. Mira, fíjate ahí, a ver. Perfecto, sí. Ahí está. Fíjate que es interesante porque uno se mete, el caso de Venezuela es digno de estudio, porque tú te metes en el tema en YouTube, cantidad de programas, gente monetizando, es decir, el caso de Venezuela sin duda es digno de estudio. Programas de YouTube, redes sociales, gente afuera monetizando a través del odio, ¿no? Sí. Y a través de montar teorías y de, bueno... y fake news, fake news. Eso digamos, inédito. Yo creo que es un experimento, una especie de laboratorio, lo que ha ocurrido con Venezuela. Sí, completamente. Lo conversamos tú y yo el otro día también fuera del aire. María Corina dice que ahí nadie invirtió, que eso ahí no hay nada. No, vale, por Dios. O sea, a veces, bueno, es que es ese cuento, junto con el cuento de la llamada telefónica de Donald Trump en un restaurante de Doral, que después se descubrió que la llamada era un periodista francés. O sea, llegaron. Esa es la muestra de desesperación, porque después de años invirtiendo tanto dinero y recursos en un manejo mediático, todo se le ha ido derrumbando. Y cuidado, una parte se lo ha derrumbado el propio gobierno desde aquí de Venezuela, pero resulta que Estados Unidos también se lo ha estado derrumbando, porque cuando te dice, bueno, vamos a eliminar de la demanda que tiene Nicolás Maduro allá en Estados Unidos, ¿no? Del caso que quítale el cartel de los soles, tú dices, espérate un momentico, ¿y qué pasó? Si ese era el principal historia y lo sacas de panorama, ves que la ONU tiene un informe 2025 que habla de la reducción del tráfico
tráfico de esos productos estupefacientes por nuestro país. Ves por otro lado que la OEA, perdón, la Unión Europea también saca otro informe. Ves que la DEA como tal no tiene, o sea, se van cayendo. El Tren de Aragua, mira, yo siempre advertí por las redes sociales, cuando comenzó la retórica del Tren de Aragua como una especie de franquicia internacional, yo dije, cuidado que no vayan a salir los propios venezolanos que están afuera perjudicados por esto. Yo hice un estudio, hicimos una investigación. El Tren de Aragua en su mejor momento no llegó a tener más de 150 personas, de las más peligrosas de la región. ¿Pero por qué se llamaba Tren de Aragua? Porque estaba en Aragua y había un tren de los llanos y había un tren en Oriente. O sea, eso no es que era una franquicia. Bueno, que muchos de ellos pudieron inmigrar y irse a otros países, son individualidades. Y cómo no, que algunos pueden formar bandas en otros lados. Eso pasó en Venezuela bastante cuando llegaron delincuentes de Colombia a nuestro país. Ahora, tú no vas a decir que el gobierno colombiano nos mandó aquí una oleada para hacer esto. Son cosas, esos son movimientos sociales que se van dando por sí solos. Pero ¿quién terminó perjudicado con todo ese movimiento publicitario del Tren de Aragua? Los venezolanos que estaban especialmente en Estados Unidos, los 200 y tantos, 230 venezolanos que llevaron a El Salvador. Y ahí metieron ayuda humanitaria, es decir, es un sector que se montó una estrategia. Julio Borges dijo que los venezolanos éramos una enfermedad contagiosa para América Latina. Ahora aparecen por ahí, por cierto, luego de que Venezuela se titulara campeón, que Venezuela, que los venezolanos, que esto, o sea, es una cosa contradictoria, ¿no? No sé si seguirá engañando a alguien. Yo creo que la mayoría no la engañan. Es decir, Smolansky, por ejemplo, toda esa gente hasta allí, ¿no? Por eso es muy importante que a estos grupos radicales, nosotros siempre desde la oposición hablábamos de lo problemático que eran los grupos radicales dentro del chavismo. Okay. Oye, cuidado con esos radicalismos, porque cuando nace el chavismo había unos grupos bastante de izquierda, esos de izquierda, ultraizquierda fuerte. Y uno les tenía temor porque venías de aquellos cuentos de la ultraizquierda del finales del siglo XX, ¿no? Y obviamente sí son radicales, ¿no? Pero cuidado, que resulta que aquí en la oposición tenemos nosotros nuestros radicales también de extrema derecha. Y tal vez el recall siempre es como que los más peligrosos son los de extrema izquierda. No, cuidado, el neofascismo es peligrosísimo. Y nosotros tenemos aquí neofascismo. Cuando tú ves que la persecución que emprendieron en contra de Olavarrieta, pero que él hizo su trabajo, hizo una entrevista bastante positiva además, o sea, él mostró su condición de periodista opositor, ¿por qué lo vas a criticar? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no hacemos, es que las personas, los periodistas tienen miedo de hacer entrevistas porque el Estado controla y te persigue y te detiene y te lleva preso porque atentas contra la libertad de expresión que el chavismo considera, o es que realmente te autocensura de no invitar a una persona de la oposición, de la extrema oposición, porque si la entrevista no sale bien, va a suceder lo que le está pasando ahorita a la periodista chilena, sí, que entrevistó a María Corina Machado en Chile, que una mujer además con unas credenciales impecable, una mujer que se veía que era anti-Maduro. Pero eso es el resultado de una operación, porque tú te metes como usuario a ver y dices, oye, aquí la mayoría, digamos, dice que esta periodista es, qué sé yo, alacrana, vendida, no sé qué, le pagó el gobierno venezolano y tal. Y tú te metes a ver y tú dices, bueno, toda esta gente está de acuerdo, el equivocado soy yo. El que lo ve cree, claro, no, el equivocado soy yo, pero estoy pensando distinto. Claro. Entonces, eso forma parte de una operación. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, por esa guerra mediática, por esa guerra cognitiva. O sea, tenemos que recordar que la guerra cognitiva hoy en día, la gente no le ha tomado la importancia que tiene. Dentro de todo proceso de planificación bélica en el mundo hoy en día, lo primero que está es la guerra de la comunicación. Primero, antes de ganar una guerra militar, tienes que ganar la guerra de comunicación. Si no, es muy difícil hacer cualquier tipo de gestión. O sea, a Trump, para justificar que se metió a Venezuela y se llevó a Nicolás Maduro, hizo una campaña desde septiembre, mucho antes, pero la creció a partir de septiembre para poder justificarle al mundo lo que hizo. Y ahora está trabajando para tratar de seguir justificándolo, porque tiene que de una u otra manera mostrar los resultados de esto. Pero y en el caso de ese sector extremista digamos, que promueve de que ellos son la salvación, de que ellos y más nadie, y ese sector otro de la oposición son alacranes y son vendidos. ¿Qué ha pasado con eso? Han invertido mucho dinero, no han tenido resultados, es decir, bueno, ganan más allá de los likes.
¿Qué pasó? No me gusta. Cuando pasa lo que pasa el 3 de enero y Estados Unidos acepta que aquí en Venezuela hay una constitución, que en Venezuela hay una persona que la constitución establece que va a tomar la presidencia de la República de manera encargada ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro, y se dan cuenta que no es verdad lo que les habían dicho, que al llevarse a Nicolás Maduro iban a salir todo el mundo corriendo en un avión por un lado distinto, sino que ahí hay una cabeza del gobierno, un grupo de gobierno, del alto gobierno que está allí presente. Entonces dijo, espérate, o sea, este cuento no era como nos lo había medido. Mira, Marco Rubio, anda a hablar con esa señora porque me acaba de llamar y me dijo, yo estoy aquí, yo soy la presidenta encargada. Okay. Entonces, y por otro lado, ya ellos tienen toda la información que habíamos dicho hace unos minutos, que se los recobró, se los dio la CIA. Eso no lo digo yo, eso está en The New York Times, donde toda la información de la verdad venezolana es revelada. Dice que no tenemos más nada que buscar. Es con ellos con los cuales tenemos que trabajar, que era algo que yo he dicho muchas veces, producto de bajar a esas catacumbas. Señores, dejen de menospreciar al chavismo, de creer que son 4 gatos los que quedan allí. O sea, yo escuchaba hace rato viniendo para acá un en vivo que estaba en TikTok y decía un señor que está afuera, un venezolano que está afuera, le decía a Jan, un influencer del chavismo, Jan Indestructible, que aquí lo único que quedan chavistas son los que están en las redes sociales. Y yo le digo, bueno, se nota que no estás en Venezuela. ¿Han subestimado al chavismo? Sí, cómo no. Hay varios momentos. Sí, vemos el año 2002, vemos el año 2004 el sí. referéndum que fue ratificatorio. Vemos de aquella elección sobrevenida por la partida física del presidente Chávez, lo que ocurrió recientemente ahora en enero. Así, había un proceso sistemático de subestimar al chavismo, como tú dices. Bueno, no, señor, redes sociales, son 4 o 5 personas. Total, ese es uno de los grandes problemas y esa es parte de la mentira de ese grupo extremo. O sea, vámonos con números. A mí me gustan los números. Yo soy un hombre de estadística. Luis Vicente León, una semana antes de las elecciones del 28 de julio del 2024, advirtió y dijo, la oposición tiene una de las grandes oportunidades para ganar, pero tiene que salir a votar. ¿Por qué? Porque el chavismo en todas las encuestas que hemos hecho hasta esta fecha sigue teniendo su voto duro garantizado. El chavismo no ha perdido durante todos estos años su voto duro, que son 5,5 millones de personas de lo que es propiamente el PSUV. Cuando tú te vas un poco, amplías un poco el panorama, cuando hablas del gran polo patriótico, puedes llegar a las 6 millones de personas. Muchos me dirán, bueno, Manuel, pero yo tengo amigos que me han dicho que votaron por Chávez, que votaron por Maduro, pero ya no lo hacen. Señores, no son chavistas. O sea, esos son los temas de información y desinformación. Ese era un simpatizante. Como puede haber simpatizantes de la oposición, puede haber simpatizantes que ha tenido la señora Machado, el señor Edmundo o Antonio Ecarri, cualquier candidato. Esos son simpatizantes. El chavismo y quienes conocemos cómo se maneja ese mundo, el chavismo es chavista hasta que se muera. Ha mantenido su voto duro. El chavismo Sí, ha tenido su apoyo. Hoy día mantiene su apoyo. Pero es que además lo viste en el 2025. Olvidémonos por los momentos de la elección del 2024 por todas las circunstancias que existieron alrededor de ellas. Pero en el 2025 tuviste 2 elecciones donde escogiste diputados, gobernadores, alcaldes y concejales. Y más de los 5 millones de votos estuvieron presentes en ambas elecciones, en ambas oportunidades. Pues se eligieron en 2 elecciones se eligieron todos estos cargos. Y en las 2 estaban los 5 millones. O sea, cuando tú acumulas los votos de cada una de las regiones, están los 5 millones de votos del chavismo. O sea, están allí, que se supone además que en una elección de este tipo va menos gente a votar que en una elección presidencial. Hay también está el chavismo duro, que tú dices que es chavista, que siempre va a ser chavista, así como el opositor radical, que quizás siempre va a ser radical, aunque algunos después lo han pensado y se vienen quizás al centro. Hay un grupo de niní, no sé cuánto podría ser ese porcentaje, pero es decir, ese grupo de niní, ese segmento de la población, tú lo percibes más en este momento apoyando al gobierno, que no tiene que ser necesariamente que se identifica como chavista, pero que, dada la circunstancia del contexto, apoya al gobierno de ese grupo de niní. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo te diría que Venezuela en estos momentos, número más, número menos, para hacer un ejercicio rápido, pudiéramos estar algo así como un 25%. Vamos a decir 25 para que no se pongan bravos los de la oposición definida, ¿no? Y hay un 50%
números aproximados, por favor, no son exactos, que están en esa franja que tú estás diciendo. Es decir, la mayor parte de la población está allí, pero es una población que mueve su voto de acuerdo a no sus intereses personales, sino sus intereses colectivos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? El gobernador Lacaba ha ganado 3 veces, 3 elecciones, con una votación tal que supera, pero muchísimo, los números de inscritos del PSUV en su estado. Entonces es muy sencillo, están votando por los chavistas y los no chavistas. Ese es un ejemplo claro. El señor Galíndez... Que no quiere decir que esos ni opositores sean chavistas necesariamente. No. O sea, votan por una gestión. Votan por una gestión de una persona que viene de ser alcalde de Puerto Cabello y que todos en el estado Carabobo habían visto una buena labor allí. O quizás algún chavista, digo yo, o simpatizante del gobierno, no necesariamente partidista, votó en Chacao por Duque, por ejemplo. Vamos al otro caso, el caso de Galíndez en Cojedes. El gobernador Galíndez arrasa en el estado Cojedes y evidentemente, sobre todo para el caso de un candidato de la oposición, en una posición que está fragmentada, ¿no? O sea, él arrasa en el estado y no solamente eso, sino después se llevó todos los gobernadores y prácticamente creo que casi todas las alcaldías y casi todos los concejales. Es decir, el mismo presidente Maduro en su momento lo reconoció, tiene que estar haciendo muy buen trabajo para que haya logrado esa votación. Y en el caso de Galíndez hay un detalle numérico bien particular. En ese momento el promedio de asistencia a las mesas fue de 42%. Galíndez llegó a tener el 70% de la participación. Es decir, no solamente que los que fueron a votar, fue la mayoría de la población fue a votar. Tiene 72%, más de 2/3 fueron a votar por él. Entonces, evidentemente, ahí votaron opositores y chavistas por él. ¿Por qué esto es importante? Quiero darte un dato aquí interesante. La gente dice, es que cualquier cosa es mejor que el chavismo, dicen. Cuidado con esa frase mal construida, porque si eso fuera verdad, la Cava no hubiese ganado en Carabobo. Si eso fuese verdad, no hubiesen ganado a Manuel Rosales, que era un gobernador opositor, un hombre bien vinculado a la política del Estado Zulia, con una fuerza política respetable en el Estado Zulia, como es Un Nuevo Tiempo, pero le ganó un candidato opositor, chavista. Lo mismo Morel en Margarita. Entonces hay que tener lecturas. El tema de la política nacional no lo puedes ver solamente por lo que pasa lo que pasó el 28 de julio del 2024. Veamos lo que viene después. Y por eso cometimos un grave error. La oposición cometió un grave error al llamar nuevamente abstención. Perdimos 5,5 millones de votos, perdimos un capital político y fíjense lo siguiente, imagínate que hubiéramos tenido ese capital político y que hubiéramos obtenido más gobernaciones, más alcaldías, más puestos en la Asamblea Nacional tras lo sucedido el 3 de enero. ¿Tú crees que hay gente de esa oposición no radical que jugó contradictoriamente o paradójicamente en contra de los que participaron en esa elección para gobernaciones, para alcaldes, para Asamblea Nacional? Sí, sí es posible. Porque, claro. Por ejemplo, yo pongo el caso de Manuel Rosales. Manuel Rosales el año 24 le entregó la tarjeta a una persona con la que él abiertamente no estaba de acuerdo. Sí. Es decir, había diferencia, sí, pero le entregó la tarjeta. Y yo creo que aún y sabiendo o a sabiendas que eso no iba para ningún lado. Ustedes recordarán que Rosales esperó casi que hasta el último día. Sí, es correcto. Las últimas horas. Entonces, oye, hay también una autocrítica ahí. O sea, ¿cómo lograr que esa oposición, cómo puede lograr que avanzar en espacio? Tú has puesto ejemplos como positivos, como el de Margarita, con el exgobernador y el caso de Galíndez. Mira, es que ahí voy a ir un pasito más atrás. Manuel Rosales y un grupo de políticos importantes de la oposición en Venezuela regresan de Barbados con un acuerdo político. Por eso el gobierno dice, sí, ok, vamos de nuevo a una reconciliación, vamos de nuevo a tender puentes. Y en verdad, el chavismo lo ha hecho anteriormente. El acuerdo de Barbados es el mejor ejemplo. ¿Y qué pasó cuando llega el acuerdo de Barbados? Bueno, la señora, la innombrable, se encargó de destruir ese acuerdo, volteó una mesa donde estaban reunidos y dijo, eso no lo acepto yo, pero espérate, que ya eso nosotros lo acordamos afuera. E incluso los países que estaban apoyando ese acuerdo
que también lo suscribieron. Ellos dijeron, vamos a hacerlo de esta manera, y siempre estuvo excluida la señora Machado de eso. Simplemente dijeron, notifíquenle a ella los acuerdos que aquí se sostuvieron. Y bueno, ella con el poder mediático que tiene, y yo dudo que con los ceros recursos económicos que dice que no ha invertido nunca allí, hicieron su guerra mediática. ¿A quién fue el primero que se lo hicieron? A Manuel Rosales. Y Manuel Rosales es quien le salva la participación a Edmundo González Urrutia en esas elecciones del 2024, porque resulta que la Mesa de la Unidad Democrática y el otro partido, el de Calzadilla, no podían inscribirse porque ellos no habían asistido a elecciones anteriores. Es decir, si el gobierno hubiera querido hacer una jugada con el CNE antes de las elecciones, le dice, tienen que validar esas tarjetas, porque ellos estaban ya deshabilitados legalmente, porque no habían ido creo que eran 2 elecciones anteriores, y no habían recogido la firma. Entonces, la única que estaba ahí realmente habilitada era un Nuevo Tiempo. Y sin embargo, fíjate que el gobierno no hizo ninguna jugada en ese sentido. Y como no habían logrado un acuerdo, porque la señora Machado había asomado, después que gana unas supuestas primarias, bueno, si ella finalmente no podía ser la candidata, tenían que dejar al que estaba en segundo lugar. Si mal no recuerdo, era Prosperi. Claro, de Acción Democrática. Entonces, él era el que debía ir. Hicieron una jugada sucia Prosperi. Bueno, y que tampoco también se la hizo de Elsa Solórzano, porque era la que estaba de tercero. Entonces señala con su dedo a la señora Lloris, que bueno, simplemente los partidos no la aceptaron. Ahí no fue el CNE que no la aceptó. Los partidos dijeron, no vale, no vengo a hacer. Eso es una locura. No porque la señora no tenga méritos académicos, porque méritos académicos para sus temas académicos, no para una representación. Se pasaron los lapsos, y si no es que Manuel Rosales se inscribe para rescatar la tarjeta, porque todavía se podían hacer los cambios posteriores, no lo logran hacer, y quisieron estos grupos de comunicacionales destruir a Manuel Rosales. Yo lo que hice fue, o sea, yo le entrego la tarjeta a quien decida la unidad de la oposición, entregarla. Yo lo que hice es inscribirme para evitar que la tarjeta se perdiera. Ahora, fíjate algo, me gustaría también hablar del tema de las redes sociales. ¿Qué crees tú que le hace falta a la oposición? Vemos a un extremismo que trata de abrogarse el liderazgo, pero básicamente es una construcción mediática de una fantasía, un mundo paralelo, que hacen política desde Twitter. Me lo decía nuestro invitado, un invitado que tenía el día martes. Es decir, es un sector que se quedó haciendo política desde Twitter, me lo decía el analista político Joel Horta. Entonces, se han quedado en Twitter. O sea, ¿qué le hace falta al sector de la oposición para conectarse? Hay una desconexión con la gente en la calle, le hace falta salir de las contradicciones internas con el sector radical de la oposición. ¿Cómo se reconectan? Sí, ese es uno de los trabajos que yo vengo realizando, documentándolo y haciendo todo un dossier de este tema, porque bueno, en algún momento yo espero que alguien me diga, oye Manuel, tú que te has metido tanto en estos temas, dinos tu opinión al respecto. Y evidentemente la oposición, no de ahorita, este es un problema que venimos arrastrando después. O sea, yo creo que el último candidato que realmente hizo un trabajo extraordinario por parte de la oposición fue Enrique Capriles Radonsky, en el sentido de patear calle. O sea, uno puede tener muchas críticas contra Capriles, pero definitivamente el último candidato que realmente hizo el trabajo de bajar a las zonas populares, de ir a la ciudad. Se tiró los recorridos en el país en las 2 oportunidades. Fue Capriles. De ahí en adelante, y cuidado, antes también cometimos ese error, Capriles lo corrigió, es que vivimos de la política virtual, de la política de redes sociales, de la política del TikTok, del Instagram, de cualquiera de estas. Anteriormente era de Facebook nada más. Pero es así, los políticos de oposición tienen que ir a hacer su trabajo en donde debe hacerse en el trabajo, en las catacumbas, compadre. O sea, Colette Capriles decía a final del año pasado, en una entrevista que le hicieron, que el gran problema que tiene el María Corinato es que ellos no conocen las Fuerzas Armadas, ellos no conocen las comunas, ellos no conocen el sentir del venezolano de a pie. Ellos todo lo que hacen es vivir o crear su esquema de trabajo en base a sus creencias, por cierto, limitantes, a sus ideas. Es decir, y cuidado, porque aquí viene un tema que para mí es trascendental, o sea, es como un tema cultural, ¿no? Como lamentablemente arrastran muchos vicios del pasado, es aquello de creer que como eres omnipotente, como eres jacobino, conoces muy bien lo que siente el venezolano de a pie, ¿no?
Y vale, te lo voy a decir, lo veí hace poco en una entrevista que le hicieron a la gente, a la hija de María Corina Machado, ¿no? Que ella decía, no, porque los individuos en mi país, no, espérate un momentico, chama, nosotros no somos individuos, nosotros somos ciudadanos. O sea, pero para que te des cuenta que ya es un precepto grabado en lo más profundo de tu Hay ser. soberbia, soberbia. En su ADN, en su ADN. Eso es hereditario. Y además formado además en la cultura del día a día en el hogar. Entonces, eso es delicado porque te estás dando cuenta que no tienes conexión con lo que piensa Juan Bimba en el barrio El Onoto. Tú crees que sabes lo que ellos piensan. Y cuidado, algo que yo detecté hace mucho tiempo cuando hacía todos mis trabajos de inteligencia de negocios. Si tú quieres aprender a emprender, métete en un barrio, compadre. O sea, los grandes maestros del emprendimiento son la gente de las zonas populares. Y nosotros decimos, bueno, si en la clase media estamos fregados, ¿cómo estará el de la gente de la clase pobre? No los conoce. Porque ellos están acostumbrados a vivir en una crisis. Tú trabajas por el día a día, pero eso le da a ellos herramientas para que cuando vienen situaciones extremas, tú sales adelante. Pero entonces no lo conoces. Si no lo conoces, ¿cómo le creas un discurso a ellos político para llegarle? Porque lo estás viendo a veces ni siquiera desde la clase media, sino desde la clase alta. Ese es un gran problema. Esa es la desconexión que existe tanto de bajar y conocer las zonas populares y hablar con las... No es ir a visitar porque viene una campaña y vas a entregar unos regalitos y acariciar a una persona que te den 3 besos y te sales rapidito limpiando. No, tú tienes que involucrarte. Te lo comentaba el otro día. Comunas. Yo he ido a comunas. Yo he ido a Maizara en el estado Lara. Espectacular. No tienen idea de lo que ahí se hace. Estuve hace unos meses atrás en La Dolorita viendo varias comunas de ellos. Ver la clínica popular que existe allá, una clínica con todas las de la ley, creada por las comunidades. Entonces, hay que conocer para entender. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes con un discurso político, que además esa gente comienza a sentir que pones en riesgo avances interesantes que has tenido, te lo van a rechazar. Es un tema, ¿no? Que aquí a veces hay gente que juega la política, pero cuando hay elecciones, Sí. van y visitan. Sí. Tú ves que hay gente que... Hay mucho de eso también del electoralismo, ¿no? Sí. El político venezolano juega mucho el momento electoral, Sí. a la cumbre, a la ola. Por ahí hay varios que ya han salido, yo no sé, dicen, no sé de cuál elección, y tú lo ves. Tú ves al señor allá que salió del estado Bolívar, el ex candidato presidencial del año 94, Andrés Velázquez. Y tú dices, bueno, señora, ¿para cuál elección? Eso salen en lo mismo. Viven 24/7 en el tema electoral. Oye, de ahí no salen. Y haciéndolo de la misma manera. O sea, lo impresionante es que es escucharlo a él hoy, yo que tengo mis canitas, es haberlo escuchado hace 35 años atrás. Es como, oye, con todo el respeto al señor Ramos Alup, lo que el otro día cuando se reunieron que estaban con Delsa Solórzano, bueno, aquí está la oposición. Bueno, no es lo mismo que dice la Machado, de la señora Machado, yo soy la oposición. Pero además entonces te lee un tema que escribió por Twitter que tú te quedas así y dices, ¿qué es esto, pana? O sea, hey, ojo, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2026. Deja de hacerme la misma política que hiciste hace 10 años atrás, de que la única gestión recordada de la Asamblea Nacional fue sacar las fotos de Chávez del recinto parlamentario, como que si eso iba a cambiar el destino del país. Ya basta de esa política de la vieja escuela que si sigues repitiendo lo mismo para buscar un resultado diferente. Votó, como dicen, votó la bola. O sea, perdió una oportunidad. Ese sector. Yo hace un tiempo conversaba con alguien que me decía, oye, la oposición ganó aquella asamblea del año 2015 y no avanzó ni siquiera una propuesta de una ley de amnistía ni de transformaciones del Estado. Ramos Alup al día siguiente sacó unos cuadros y dijo, eso fue todo. Eso es así como se le recuerda. Ahí es cuando muchos dicen, Michelle, que pareciera que esa oposición lo que busca es atornillar al chavismo para ellos vivir de la oposición, siendo oposición, porque por lo visto han vivido muy bien. Ese sector radical no quiere salir de ser oposición radical. O sea, yo no tengo ninguna prueba que demuestre eso, ¿no? Pero las acciones las acciones hacen corazones. Oye, cuando tú comienzas a ver, es lo que yo digo, señores, pero es que ya tenemos una trayectoria de 20 años. Donde hemos visto el comportamiento. El 2015 con esa asamblea, mucha gente no lo sabe o se le olvidó. Nosotros tuvimos mayoría absoluta
Será por eso que se le quedó pegada a la señora la palabra absoluta. Es decir, no era ni siquiera relativa. Es decir, la oposición no necesitaba absolutamente nada para que algo fuera aprobado, porque tenía la mayoría absoluta. Y no pasó más. O sea, es que no solamente tú me puedes decir, bueno, pero es que el TCJ le trancó muchas leyes. Señor, tenías la fuerza política para proyectarte para las elecciones del 2018 y triunfar. Además, teníamos a un chavismo muy debilitado para el 2018, producto de la crisis que estábamos pasando, la migración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó en el 2018? Llamaron abstención porque no se podía confiar en el Consejo Nacional Electoral. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Pero espérate un momentico. La misma líder, que llaman líder, que dijo que en ese 2018 con ese Consejo Nacional no podía ir a elecciones, como creyó que para el 2024 sí podía ser candidata, entonces sí dijo que iban por unas elecciones con ese mismo Consejo Nacional Electoral. Sí. Entonces, perdónenme si yo no puedo creer en ese liderazgo, pero oye, de error en error. Mira, en el tema de las redes sociales, que ya vamos casi cerrando, ¿cómo ves las redes sociales hoy en día que pueden modelar conductas políticas, crear opinión? ¿Cuáles ves allí? Oye, sí, hay que ser responsable. O sea, la comunicación, el periodismo tiene su código de ética. Y debe usarse. Las redes sociales lo tienen también. O sea, no es posible que aquí venga un influencer, entre comillas, un generador de contenido y te diga, viene un ministro de defensa que está en España, no vamos a citar nombre, ese es el próximo ministro de la defensa, esa está segura, ya me lo juraron que es el que viene. Bueno, y tú ves que eso no sucede. Y esa persona es incapaz de salir a decir en las redes, oye, me equivoqué. O al menos remiéndalo. No, bueno, como me escucharon, agarraron miedo y cambiaron, pues. Por lo menos remiéndalo. Que se haya demostrado que la llamada telefónica de Trump en el Doral era con un periodista francés. No era con la señora que decían que había sido. O sea, y nadie sale a excusarse. O sea, la idea es destruir la información, construir una retórica en base a mentiras para tratar de seguir manteniendo un proyecto que no es viable. Señores, si no logran ni siquiera comunicarse de una manera eficiente, porque uno de los elementos del fracaso comunicacional de ese grupo es, mira, tú no puedes hacer un buen plato de comida con malos ingredientes. Y lamentablemente tiene un grupo de muy bajo nivel. Esa es la mejor prueba. O sea, cómo se les ha venido cayendo la retórica. ¿Por qué? Porque no tienes gente creativa, no tienes comunicadores de peso que realmente... No tienen credibilidad. Además que no tienen credibilidad, pero no tienen creatividad para, por lo menos, oye, invéntate un cuento que tenga... no, que recibieron a la señora en la mañana y la reunión en la Casa Blanca y la reunión duró 2 horas. Cuando tú ves las minutas de las reuniones del presidente Trump ese día, no aparece nada de eso. O sea, una cosa que se cae, que entras en internet y lo revisas. Quieren hacer una construcción épica, por cierto, ¿no? Es una épica. Una épica. Una épica. La señora entró y además hubo postres, le dieron el almuerzo y toda esa cosa. Que no duró 10 minutos la reunión y yo creo que fue verdad que fue un pasillo. Sí. Por cierto que al final cuando tú... Porque entonces te dicen, rapidísimo esta, no, es que el señor Trump le recomendó a la señora Machado que no viniera a Venezuela por su seguridad. Pero espérate, si el señor Trump se ha cansado de decir a los inversionistas, vayan a Venezuela, que es un país seguro, se restablecen los vuelos directos con Estados Unidos, lo que garantiza que hay seguridad para el estadounidense que venga a nuestro país. El mismo Trump en campaña había dicho, yo creo que las próximas convenciones de Estados Unidos, en vez de hacerlas en New Hampshire, las vamos a hacer en Caracas, porque Caracas es más seguro que Estados Unidos, y ahora van a venirnos a decir que el señor le dijo que no viniera porque no era seguro. O sea, metan cuentos bien, ¿vale? Mira, te pregunto algo. Tú que eres un hombre también en el mundo de las redes sociales, que manejas muy bien eso, ¿por qué los contenidos en las redes que promueven en muchas oportunidades el odio? Si lo veíamos ahora en diciembre, antes del 3, posterior, todavía hoy día, tú te metes en redes y parece que esa gente que aparece, esos voceros ahí del desastre, ¿por qué tienen
tantos me gusta, centimetraje, exposición. Es decir, eso tiene que ver con el algoritmo, tiene que ver con dinero que le meten, que la señora Machado dice que ella no inyecta dinero allí. ¿Cómo genera? ¿Cómo se cotiza? Ahí hay ¿Por varias, qué? ahí funcionan varias cosas, ¿no? Un poco un juego de manejo de verdad, no de las verdades, sino de una verdad que es comunicacional, que es el morbo. Igual que como lo conocemos en el Porque tú periodismo. sales, ves a alguien que está montando y coño, de repente no es tan visible como el fake que montaron. Porque a la gente le gusta el morbo. Ajá. O sea, eso lo hemos visto desde la época del periodismo tradicional, el periodismo impreso, audiovisual de antes. Siempre el morbo vende. Y A pesar de que sepa que te están mintiendo. hay gente que pareciera que, ¿qué pasa? Como vives en tu burbuja y ese morbo te retroalimenta tu creencia limitante, entonces para ti es perfecto escuchar a la señora Carla Angola echando cuentos y metiendo cuentos, que es una experta en este tema. Y vives para reforzar tu idea que es así. Incluso consciente o inconscientemente puedes saber que no es verdad, pero no importa. Es como es un tema de dopamina. Sí. Te estás nutriendo de lo que ella dice Sí. y te sientes feliz. Mucha gente sabe que ellos no dicen la verdad, pero lo siguen escuchando porque te nutre. Pero está la otra parte de los manejos de las redes, el dinero que se invierte en eso. O sea, tú le ves a seguidores 2 millones y medio, a influencers 2 millones y medio de seguidores. Y tú ves que más de la mitad de ellos son bots, son productos, son comprados. Y cuando se conectan a las redes sociales para un en vivo, tú les ves 30.000 personas allí. Y hay una aplicación que ya se conoce y se sabe que la usan, que te multiplica 1 por 10 de los que ahí aparecen. O sea, no están esas, tienes 3.000 personas, que es muy bueno, bienvenido, excelente. Pero no son 30.000, son 3.000. Entonces ya eso está suficientemente reconocido, porque además hay elementos comiquísimos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves que lanza hay uno que le gusta la música, pone la canción y no tiene más de 5.000 personas que tomaron esa canción para hacer un contenido en base a ella. Entonces tú dices, bueno, pero te siguen 2 millones y medio y nada más, porque esa no la puedes mentir. Ahí no puedes jugar ni con el algoritmo ni con el sistema. Fueron 5.000 personas las que usaron tu canción. Entonces no eres tan famoso, es mentira. 2 millones de personas así. Y lo siguen 2 millones y medio de personas y solamente 5.000 utilizaron la canción que se supone que había pegado. Es mentira. ¿Ves? Pero al final de la historia, yo lo que le invito a la gente, porque es difícil, tienes que estar como muy pendiente todo el tiempo, estar leyendo las noticias y estarte informando, pero traten de hacerlo antes de tomar opiniones o formarse opiniones o posiciones y vean la trazabilidad de la información. Háganle seguimiento y tú vas a ver cómo se van derrumbando las mentiras. O sea, ¿cómo tú me vas a decir, por ejemplo, que todos los miembros del PSUV son terroristas? O que son traficantes de polvo blanco. O sea, yo tengo una tía que yo adoro que es chavista, mi tía Yolanda. Oye, perdona, mi tía Yolanda no es ninguna de las dos, compadre. Y de paso que te lo vaya a decir una persona que fue fundadora del PSUV y que ahora es de la oposición y desde la oposición. Bueno, yo siempre le recuerdo a esa persona que ese tipo de crímenes son crímenes de lesa humanidad, de existir, no prescriben. Y si tú fuiste fundador del PSUV, tuviste 20 años en el PSUV, tú también estás allí metido. Ese tema interesante, fíjate tú, pues hay gente que dice, no, deben derogar esta ley del odio y tal. El tema de los fake y el tema de meterte, digamos, de la ofensa, del insulto, de injuriar, eso es un delito. Aquí en Venezuela y en cualquier parte. Decir fulano de tal es traficante de droga, fulano de tal es un ladrón y no presentas pruebas, ¿no? Eso es un delito, ¿no? Sí. Es decir, aquí eso está allí. Mire, hay una postura que yo tengo que es bastante radical y que a veces genera mucho ruido, especialmente en la gente, en la oposición. Y es que fue primero el huevo o la gallina, es decir, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Atacando o se está defendiendo? Bueno, a mi juicio se está defendiendo porque desde el 2002 este gobierno está recibiendo acciones internas y externas de desestabilización desde el 2002. Que iban a decir que Chávez no era presidente constitucional en el 2002. Entonces, por eso le digo, tienes que hacer trazabilidad de la información. Entonces, ¿qué ha sucedido en el transcurrir del tiempo? Siempre has estado atacando y el gobierno tiene que defenderse de esos ataques. O sea, explíquenme ustedes qué gobierno en el mundo tienes un grupo interno que te está saboteando la gestión y financiado desde grupos externos.
Lo estoy diciendo una mentira. Ahí está el señor Goudreau, que confesó que a él lo pagaron para venir a desvivir al presidente de la República y formar un grupo de mercenarios que se están formando en Colombia, que estos militares, para que están formando un grupo paramilitar, están detenidos en Colombia. Y él dice que, y es un ex boina verde, y él dice, Estados Unidos financió a través de la CIA la acción terrorista que se hizo contra Muay en el año 2012 y el apagón, ese famoso apagón que nosotros tuvimos acá. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo él. Lo publicó el New York Times. Y ese señor estuvo detenido. De hecho, es buscado ahorita por la justicia estadounidense porque se evadió. Y él estuvo detenido 4 años en Estados Unidos por traficar equipos bélicos a Venezuela. Entonces, espérate, es lo que yo les digo, la trazabilidad. Entonces, ¿qué quieres tú? Que yo te desviva yo te desviva plomo y tú me tires flores y sombreros. No, el gobierno tiene que defenderse. O cualquiera. Bastante que en la época previo Chávez también se hacía de esa manera. Tú no vas a permitir que esto sea así. Que se han violado derechos humanos, sí. Michelle, se han violado derechos humanos, nadie lo puede negar. ¿Por qué yo lo digo y lo digo con pruebas y números en la mano? Porque hay más de 500 funcionarios policiales y militares procesados y sentenciados por ello. Y hay más de 2.000 que tienen expedientes abiertos. Entonces existen. Por cierto que el caso ese, por ejemplo, de ya casi Venezuela. Lo cierto es que, ya para ir cerrando, otro tema importante ha sido la designación que ha hecho la presidenta encargada en este momento de una autoridad al frente de sitio, ¿no? Parece que se comienza a desmontar, parece que el propio gobierno de Estados Unidos ha dicho, mira, ya va, vamos a parar esto. Se comienza a desmontar ese llamado interinato de Juan Guaidó, lo que han hecho con sitio, lo que han hecho con ese manejo paralelo de esa PDVSA ad hoc, el Banco Central ad hoc de Venezuela. Es decir, eso parece que se comienza a desmontar. Yo me imagino que Guaidó debe estar preocupado en los Estados Unidos o los líderes de toda esta operación. Completamente. Y es que yo dejé de ser opositor radical cuando yo vi a Calderón Berti diciendo en televisión, Calderón Berti, recordemos que era el embajador del itinerato en Colombia, y dijo, yo pongo mi renuncia porque esta es la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. O sea, todo lo que entra aquí se lo han robado y el señor se retiró. Y yo dije en ese momento, pero bueno, Calderón Berti, cállate la boca, que ya Guaidó está a punto de que va a ser traído a Venezuela en un portaaviones, en un Sea Harrier. ¿Cómo se te ocurre? Y yo dije, espérate un momentico. O sea, los chavistas son ladrones, pero los opositores cuando roban no lo son. O sea, espérate un segundo, compadre. O sea, ¿dónde están mis principios, mis valores? No, hasta aquí llegué yo con esta gente. Yo voy a hacer ahí fue donde me separé un tiempo del tema de la política, ¿no? Por la decepción. Y después dije, déjame hacer una pausa, déjame resetearme y empezar a estudiar de nuevo la verdad en nuestro país. Yo siempre lo he dicho, el chavismo tiene muchas cosas pendientes, muchos temas pendientes que resolver, muchos asuntos que tiene que tratar de que, bueno, que han sucedido. Pero cuidado, la oposición radical que tenemos, señores, y cuando tú comienzas a entrar en las historias, no se imaginan hasta dónde llega el estado de putrefacción de esos grupos opositores radicales. No tienen ustedes idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rescatar la oposición, tenemos que rescatar la forma de hacer política, tenemos que traer nuevos políticos, tenemos que permitir, ¿saben una cosa? Esa persecución que utiliza ese grupo, que lo estamos viendo con la Barría, lo estamos viendo con Enrique Márquez. Así, eso mismo impide que jóvenes surjan a hacer política, porque si no estás con ese grupo, te crucifican y te sacan por las redes y te dicen chavista y te dicen, bueno, vale, yo no tengo miedo de decir las cosas y las digo así de frente. Lo que tú estás diciendo es una realidad. El mundo se está dando cuenta que Donald Trump se dio cuenta del grave error que cometió en su primer gobierno. Es interesante. ¿Sí? Él se está dando cuenta de que cometió, porque le creyó a él y a los asesores que en aquel momento movían toda esta información y se hizo la banda de Alibaba y los 40 ladrones y se dio cuenta en esto. Lamentablemente, la manera, a mi juicio, esta es mi opinión, la manera que él buscó de resolver ese problema fue haciendo lo que hizo el 3 de enero, porque no le iba a dar la razón a Nicolás Maduro de que él se había equivocado. Entonces, la manera de reconstruir su error
es hacer, y tú dirás, bueno, pero ¿por qué quiere reconstruir este tema, esta relación con Venezuela? Lo que estamos viendo ahorita no es ningún tutelaje. Aquí se está reconstruyendo una relación que es una relación de décadas, de dos socios comerciales, que los cuales se trataron con respeto en la Cuarta y en una parte de la Quinta República también. Pero lamentablemente la desinformación y las conveniencias políticas llevaron a esta ruptura, cuyo objetivo final era un cambio de gobierno y por lo visto, fuera electoral o no fuera electoral, que se diera. ¿Tú crees que Guaidó, Trump se está deslindando de ese sector? Sí. Del mariacorinismo y toda esa gente. Y las versiones que hay ahorita es que ese grupo entonces se está acercando a los demócratas más radicales para tratar de estar en posición adelantada si Trump lo retiran de la presidencia en noviembre, ¿no? Entonces está jugando posición adelantada, pero cuidado, porque eso es un grupo de los demócratas. Pero lo que yo percibo es que lo que es el Estado profundo de los Estados Unidos, saben muy bien que ese grupo no se lo puedes entregar no le puedes entregar a Venezuela, porque la lanzan por un vacío en poco tiempo. Si no me creen, miren ustedes lo que está pasando en Argentina. Mírenlo ustedes lo que están pasando en Ecuador. Esos grupos no tienen capacidad de gerenciar un país. Miren El Salvador. Entonces, tenemos que ver las realidades de lo que está pasando en nuestro alrededor, de quienes han estado cercanos a estos grupos. No tienen la capacidad para hacerlo. Tenemos que construir una nueva oposición para garantizarle al país una alternabilidad. Quiero decirte algo. Muchas de las reuniones que yo he tenido con gente del chavismo, muchas de ellas gente de base y muchas otras, gente de la cúpula del chavismo, aquí nunca he visto que ellos estén en contra de entregar en algún momento el poder. Eso no es verdad. El temor de ellos es a quién se le entrega y el destino del país. ¿Y qué haría ese sector, no? Pues, que haría con ese poder. Mira, Manuel, excelente conversación. Siempre me ha gustado. ¿Sí? Siempre es grato estar contigo. Gracias, hermano. Manuel Brito. No sé si sigues ahí todavía. Sí, ahí estamos. Sigues ahí en la transmisión. Bien interesante esta lectura que nos está dando. Sobre todo, además, por la certidumbre que creo que el país está tranquilo, está en paz, ¿no? Con las situaciones, pero creo que hay expectativas. Sí. Hay expectativas ciertas sobre la mejoría de la economía, ¿no? Sí, ha habido un bajón ahorita. Este trimestre, sí. Yo siento que hubo un bajón y los números más o menos creo que van a reflejar eso. Pero debería mejorar ya para el segundo trimestre del año y sobre todo para la segunda parte del año. Obviamente, esto trae mucha incertidumbre y todos los empresarios están aguantados porque dicen, espérate, ¿cómo voy a invertir si no sé qué está pasando? Mira, ¿tú crees que ha bajado un poco ese sentimetraje? Yo recuerdo, claro, ahorita en diciembre hubo mucha presión política con las amenazas de lo que ya sabemos, que además, bueno, lamentablemente ocurrió ese 3 de enero. Pero ¿tú crees que hay gente que los números no les están dando, estos creadores de contenido, de promoción de odio? Es decir, ¿tú crees que eso ha mermado un poco, ha bajado un poco? Hay gente que dice, mira, me desconecto de esto porque ya es una locura. En diciembre tenían una aplicación donde, bueno, no, que si el avión, que si la cosa. Entonces, sí. Bueno, hasta que los mismos aparecieron. Mira, pero ya va, eso no es fidedigno, eso no es ningún termómetro. Pero ¿tú crees que ha bajado ese tema de sentimentraje? Sí. Sí, hay gente que dice, mira, ya vamos, voy a conectar de esto porque esto se han cansado, es una locura. Se han cansado en general de la política y se están cansando de ellos y uno se da cuenta porque la tasa de crecimiento que traían ellos en las cuentas se ha ralentizado o se les ha paralizado. Ya no crecen como antes porque, primero, porque el sistemita ese que tiene tampoco les puede multiplicar sin tener una base, ¿no? Y lo otro es que también pues comienzan a reducirse los recursos, USAID se paró. Claro, muchos de ellos monetizan por su cuenta y monetizan bien y el guiso venezolano les resulta rentable, ¿no? Pero, bueno... Y además de las mentiras de María Corina, regreso en 2 semanas, en 3 semanas, todo el show que cuando salió, que si se montó en una balsa, que si nadó 4 kilómetros. Sí, y el vestido iba vía Panamá en el avión presidencial de Panamá le llegó en Oslo la misma noche. Sí le llegó, porque el presidente de Panamá dijo que ese vestido lo tenía él en su cuarto. Claro. En el closet de su cuarto. Porque todos sabemos que ella salió realmente un mes antes y el recorrido de ella fue Caracas, Colombia. De Colombia después estuvo en Panamá, pasó unos días en Panamá, se reunió con la familia en Panamá y ahí fue que se mandó a hacer el vestido. Hay mucha charlatanería política ahí, ¿no? Sí. Hay mucho show, muchísimo show. Yo no recuerdo en qué otro momento de la política ocurrió algo como esto, ¿no? No, lamentablemente es así. Tenemos demasiados. Muchos episodios. Bueno, Bueno, Manuel Brito, llegamos hasta aquí, hermano. Gracias. Por ahora, ¿ok? Por ahora. momento, Nos vamos a ver seguramente en otro programa. Seguro que sí. Por aquí en Hablando Claro. Muy buenas tardes. Cuídense. Chao.